Muy bien. ¿De qué tratan las próximas conferencias? Pues las próximas conferencias serán sumamente interesantes para aquellos que desean comprender contextualmente los escritos de los primeros discípulos del Rabino de Nazaret. Y por supuesto, partiendo de la concepción que dichos escritos son el producto de ideología judía del siglo I de la era común. De hecho, decir que estos escritos son judíos es en realidad como reafirmar algo que es muy obvio. Sería como decir que Dao de Jin es chino. No solo la composición es claramente judía, sino que los temas centrales son judíos. El personaje principal es un rabino identificado por sus alumnos como el Mashiach. Conceptos puramente judaicos, rabino, Mashiach. El desarrollo de estos escritos toma lugar en Israel, y cuando se menciona el exterior es en un contexto de comunidades judías en el exilio. Sin embargo, esta concepción tan clara para algunos se oscurece un poco cuando en dichos escritos se tratan temas como, por ejemplo, la muerte del justo expía por los penitentes, o la definición de este justo como hijo y la definición del eterno como su padre. Y precisamente sobre este punto es que girarán las próximas conferencias. A primera vista esta temática no pareciese judía. ¿Por qué? Porque una vez que estos escritos fueron explicados por personas influenciadas por la ideología griega y sin conocimiento alguno de la tradición judía, pues el resultado es muy obvio. El Padre, el Hijo, se conciben bajo el pensamiento de la deidad trinitaria, que se complementa en este caso con el Espíritu Santo, olvidando así toda la tradición judaica en donde los reyes de la dinastía de David, según el Tanaj, son identificados como hijos y el Eterno como el Padre de ellos, en razón de que ellos se sientan en el trono del Eterno, siendo el reino de Israel el medio a través del cual se manifiesta la soberanía divina. Y es por ello que encontramos en el Tanaj, por ejemplo en el libro de Shmuel, expresiones como yo seré para él por padre y él será para mí por hijo. Eso es en referencia a los reyes de Israel. También el libro de Salmos dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él me dirá, tú eres mi padre. Y así hay varios ejemplos que contextualizan este contexto de hijo y padre en referencia al Mashiach, esto es el rey divinamente elegido sobre Israel. En muchos círculos dogmáticos es precisamente esta temática la que les hace percibir estos textos como textos no judíos, o en el mejor de los casos como escritos helénicos. Y esta realidad también es compartida en referencia a otros documentos históricos judíos, como es el caso de los rollos del Qumran. Muchos de ellos no son percibidos por círculos dogmáticos. Estos documentos no son percibidos como judíos por la simple razón de que supuestamente no siguen la línea de literatura rabínica como se define en el mundo occidental. Y lo mismo ocurre con otros comentarios del Tanaj, como es el caso de los comentarios que hace Josefo o Filón de Alejandría sobre el Tanaj. Pero en realidad toda esta concepción es el producto de prejuicios religiosos e enfrentamientos de dos religiones opuestas, judaísmo y cristianismo. Porque en la literatura rabínica, como es definida en el mundo occidental, en realidad no hay unanimidad de criterio. De hecho, en nuestros días, contradecir al Rashi es prácticamente una herejía.
según, repito, algunos círculos religiosos dogmáticos, cuando en realidad existen grandes discrepancias entre Rashi, Ibn Ezra, Nachmanides y el resto de los comentaristas clásicos. Inclusive el nieto de Rashi, conocido como Rashbam, en su comentario de la Torá, no solo contradice a su abuelo, a Rashi, sino contradice a antiguos Midrashim, planteando en este caso, en nuestro contexto, que el sacrificio de Isaac fue en razón de un pecado de Abraham, y así la discrepancia que existe entre los Midrashim modernos y antiguos es inmensa. Por lo tanto, la concepción dogmática que pretende presentar como única tradición judía la literatura rabínica es en realidad una concepción errada y además complejista. No solo porque en la misma existen discrepancias, como ya dijimos, diferencias, contradicciones, sino porque en base a ello también otros grupos judíos pudieron llegar a conclusiones diferentes a las rabínicas, y el hecho de ser diferentes no las hace menos judías que las rabínicas. Así que en esta serie de conferencias vamos a volver a analizar el nacimiento de Josué de Nazaret, la Alma, y Josué como el Bejor, el primogénito, el hijo primogénito de Yosef ben David y Miriam. Y esto va a ser a la luz de los Midrashim, Targumim y otros escritos antiguos. Vamos a analizar el contexto en que Josué recibe el título mesiánico de Bejor, primogénito, Ben, hijo, Ben Elión, Ben Yahubí, etc. Sobre todo Ben Yahid, el hijo elegido, el unigénito. Y esto lo vamos a hacer a través a la luz de la tradición tanájica y mitráshica. Por ejemplo, vamos a estudiar textos como capítulo 22 del libro de Éxodos, donde el Eterno exige, dice el texto en hebreo, Bejor Baneja Titen Li, me darán vuestros hijos primogénitos, y nos explica la manera en que se deben dar los hijos, cuando el contexto claramente nos habla de la entrega no solamente de los hijos, sino del ganado. Vamos a estudiar también el libro de Bereshit, en el contexto donde Isaac es identificado como Ben Yahid, el hijo unigénito, el hijo elegido, en el contexto por supuesto de su sacrificio. Y vamos a estudiar también el libro de Jueces en el capítulo 11, donde la hija de Yiftach, la cual fue sacrificada, también es escrita como Yehidá, la unigénita, la elegida. Y vamos a ver qué dicen otros escritos fuera del Tanaj, escritos históricos de Israel, sobre la hija de Yiftach y cómo la conectan juntamente con el evento del sacrificio de Isaac. Vamos a analizar además los eventos en la vida de Abraham e Isaac, cómo el sacrificio de Isaac ha sido percibido de diferentes maneras en el mundo del Midrash, como para algunos en efecto Isaac murió y fue resucitado, y en base a ello se habla de las cenizas de Isaac, de la sangre de Isaac como medio de expiación. También analizaremos cómo para otros comentaristas Isaac no murió, pero aún así el animal recibió el nombre de Isaac, la identidad del animal siguió siendo Isaac. Vamos a ver también cómo Isaac pasa de ser un ente pasivo a activo, es decir, cómo la prueba en aquel momento del sacrificio no solo es para Abraham, sino también para Isaac. ¿Qué edad tenía Isaac? Como algunos lo presentan como un niño, otros como ya
entrado en años como adolescente, y en base a ellos que algunos midrashim describen a Isaac como que él mismo, por propia decisión, fue atado en el altar, es decir, él mismo se entrega. Y todo esto, por supuesto, trayendo una conexión a la explicación, a la exposición que hacen los discípulos del Rabino de Nazaret en referencia a los eventos de la muerte, del martirio que pasa el Rabino, como es descrito como que él mismo se ha entregado. A tal extremo que vamos a estudiar cómo en el siglo II, a finales del siglo II, aparece registrado en Sifré las palabras de Rabbi Meir, aplicando la sección de Shema Israel, cuando dice el texto Bechol Nafshecha Amar a Hashem, con todo tu ser, con toda tu vida, como Rabbi Meir la aplica, la conecta con Isaac, diciendo que él mismo se ató sobre el altar. Inclusive veremos la conexión del cordero de Pesaj y la muerte del Tzadik como capará, como expiación. Y vamos a ver de qué manera es posible, cómo el énfasis de la muerte de Yoshua de Nazaret como el Mashiach, como Tzadik, que expía por los penitentes de Israel, se conecta con el cordero de Pesaj. En el texto de la Torá a simple vista no se menciona que el cordero de Pesaj sirva como medio de capará, de expiación. Para ello analizaremos la salvedad de los primogénitos de Israel en Egipto, precisamente por medio de la sangre del cordero. Analizaremos Midrashim, como por ejemplo Mejiltá de Rabbi Ishmael, en el cual se comenta cómo gracias a la sangre del cordero fueron liberados los primogénitos, y además dice que en lugar de que Hashem viera la sangre en el dintel, realmente lo que Hashem estaba viendo era la sangre de la atadura de Isaac. También analizaremos el valor que tiene la entrega de Isaac y su poder redentivo en la resurrección, como fue escrito por ejemplo por Rav Kahana en Pesejtá de Rav Kahana, donde se menciona cómo el mérito de Isaac al ofrecerse a sí mismo en el altar tiene poder para la resurrección futura de los muertos. En fin, serán conferencias llenas de información, y lo más importante es que vamos a poder percibir de manera clara cómo la mayoría de estos midrashim y documentos antiguos son posteriores a los escritos de los primeros discípulos de Rabbi Joshua. De manera que en base a esta misma tradición que fue perpetuada en los midrashim, se puede llegar a la misma conclusión que llegaron los discípulos de Rabbi Joshua. Conclusiones perpetuadas en sus escritos. No es necesario tener los escritos de los primeros discípulos para llegar a las conclusiones que sus autores llegaron. Es decir, las fuentes de información tanto de los discípulos como de los autores de los midrashim es la misma, una tradición tanájica, midrashica, en la cual podemos percibir cómo el Mashiach claramente puede ser un líder, un rey, y a la misma vez servir a la nación dando su vida. Consecuentemente, en base a ello, poder recibir el don de la resurrección y tener implicaciones para el resto de la nación de Israel. Así que no olvide suscribirse y nos veremos pronto. Immerse Hashem.